Hola a todos, les saludo con mucho gusto. En esta ocasión, en este segundo video, voy a continuar con el tema que comenzamos de las potencias. Recuerden que en el video anterior habíamos dicho que el tema de las potencias o de leyes de los exponentes era bastante extenso, por lo cual íbamos a dividirlo en dos videos para darle continuación. Así que vamos a ver la segunda parte de este tema. Bien, vamos directo al asunto y vamos aquí a comenzar recordándoles que estamos viendo un tema de segundo grado llamado potencias o leyes de los exponentes, que este tema de potencias es bastante extenso y recordemos lo que ya avanzamos un poquito. De manera general ya conocimos el concepto, la definición de lo que es trabajar con potencias o ejercicios de potenciación. Conocemos también algunas de las características de cuando la potencia es la potencia 0 o un número va elevado a la potencia 1, que tienen unas curiosidades matemáticas bastante curiosas, valga la redundancia, y que es importante conocerlas. Después nos metimos a los subtemas de la multiplicación y de la división de potencias de la misma base. Pero este video se va a enfocar principalmente a conocer las últimas dos subtemas propiamente del tema de las leyes de la potencia, que es ejercicios de una potencia elevada a otra potencia y de las potencias enteras negativas. Así que pues bueno, ojalá que les sirva esta retroalimentación que les voy a brindar para que refuercen su aprendizaje, que seguramente algunos ya han iniciado de manera personal, con familiares, con su libro de texto, para poder indagar y profundizar en este tema, pero no quiero quedarme con brazos cruzados y no ayudar en ello. Pues bien, aquí, aunque ya hayamos visto algunas de ellas, voy a tocar alguna esencia de este tema aquí en el camino, en lo que vamos visualizando algunas otras diapositivas. Lo primero tiene que ver con recordar que es una potencia y ya vimos que una potencia en esencia, como lo señala aquí, consiste en multiplicar un mismo número por sí mismo varias veces. Consiste en multiplicar un mismo número por sí mismo varias veces. A ese mismo número se le conoce como la base. Y las veces que se va a multiplicar, eso lo dictamina el exponente. Así que aquí veamos un ejemplo. Tengo de base 2 y de exponente 3. Es decir, tengo un ejercicio donde dice 2 elevado a la potencia 3. Entonces tengo 3 veces, y lo señala 3 veces, ese número 2. 2 por 2 por 2. Y en resultados, al resolver esta triple multiplicación, me daría un 8. Eso es en esencia lo que tiene que ver con qué es una potencia. Multiplicar un mismo número tantas veces como lo señale el exponente. Pues bien, ya esta diapositiva ya la vimos, cómo se lee 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la potencia 4, y es multiplicar las veces que diga el exponente al número que representa a la base. Bien, vamos aquí a seguir avanzando. Ya habíamos visto también estas, que era multiplicar 3 elevado a la 4, 2 a la 5, y habíamos visto también esta parte, que en resumen sería esta forma de contestarse. Y listo, también vimos unas curiosidades matemáticas que tienen que ver cuando las potencias son la potencia 0 o es la potencia el 1. Recordando, aunque tal vez el video no pretendo que se alargue, pero si se llegara a alargar, pues no importa, sino es reforzamiento. Cuando un número está elevado a la potencia 0, la respuesta siempre va a ser el 1. Y cuando un número cualquiera está elevado a la potencia 1, la respuesta va a ser siempre el mismo número de la base.
No olvidar esas curiosidades matemáticas porque son parte de las leyes de los exponentes que todo mundo debemos conocer. En estas diapositivas hicimos algunos ejemplos con potencias 1 y con potencia 0, a las cuales estos serían sus respectivos resultados. También nos metimos a ver en el video anterior el subtema de la multiplicación de potencias de la misma base y que en esencia, si eran la misma base, sus potencias exponentes se sumaban o se restaban, dado el caso que el exponente fuese negativo. Hicimos unos ejercicios complementarios de este subtema que los tenían allí en pantalla y posteriormente al desarrollarlos se convertían en estas respuestas. Ya no voy a profundizar en ellas ya que lo vimos en el video anterior y si no lo han visto pues les sugiero que lo busquen para que refuercen su aprendizaje. De igual manera tratamos la semana anterior lo que tiene que ver con la división de potencias de la misma base, que prácticamente aquí tenemos la representación general de este subtema, que nos decía que si tengo un número cualquiera elevado a una determinada potencia y lo divido entre ese mismo número elevado a una diferente potencia o inclusive a la del mismo valor que la que teníamos arriba, simplemente teníamos que poner la base igual y los exponentes, trabajar con ellos. El exponente que estaba en la parte de arriba se quedaba igual, pero el que estaba en la parte del denominador cambiaba su signo hacia la parte superior, cambiaba. Si era positivo, pasaba a negativo. Y si era negativo, pasaba a ser positivo. Así que de ello iba a depender si las potencias o se sumaban o se restaban. ¿De acuerdo? Y pues ahí lo tienen, un ejemplo. 5 a la 8 elevado, 5 elevado a la potencia 8 dividido entre 5 a la potencia 2. La base igual permanecía, que es el 5. El 8, la potencia 8 permanecía igual, pero la que estaba abajo, que era el 2, pasaba a la parte superior con un cambio de signo. Así que entonces hacía la operación entre estas potencias, se restaban, dándonos la potencia 6. Y ya teníamos resuelto este ejercicio, 5 elevado a la potencia 6. Y bueno, 5 a la 6 ya sabemos interpretar que es multiplicar el 5, 6 en 6 apariciones. Bien, pues habíamos también complementado este tema con algunos ejercicios, estos 4 que tienen en pantalla, que igual les sugiero que los pueden volver a revisar, pero las respectivas respuestas eran las siguientes, ¿de acuerdo? Ahí tenían las respectivas 4 respuestas desarrolladas del tema de la división de potencias de la misma base. Pues bien, después de esta introducción de ya algunos minutos, vamos a darle continuidad a la segunda parte de este tema, reiterando que habíamos mencionado, citado, que es bastante extenso y que entonces lo teníamos que por ahí fraccionar para no generarles tanto cansancio físico, tanto cansancio mental, de mantener la atención de la explicación del tema. Entonces, hoy nos vamos a enfocar a este que tiene que ver con una potencia de una potencia. También se puede entender este tema como la potencia, una potencia elevada a otra potencia. Pero bueno, vamos a profundizar entonces en la información correspondiente. Y vamos a dar lectura a este recuadro amarillo. Para cualquier número que puede estar representado con la letra A, B, C, cualquiera, pero para cualquier número, y cualesquiera números enteros positivos con exponentes m y n, es decir, la potencia de una potencia se halla multiplicando los exponentes. Creo que es un poquito más claro para todos si nosotros, en lugar de la definición que tenemos aquí escrita, interpretamos el recuadro o la simbolización que tenemos aquí marcado. ¿Y qué nos dice este recuadro?
nos dice lo siguiente. Yo puedo tener un número, cualquiera, el 1, el 3, el 8, 200, no sé, cualquier número. Y lo podemos elevar a una determinada potencia. Ya conocemos ese concepto. Pero, ¿qué tal si todo este conjunto de este número elevado a una determinada potencia estuviese elevado además a otra determinada potencia? A una segunda potencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer allí? Entonces, resulta que es esto muy fácil. Dice aquí, se multiplican los exponentes. Es decir, este número de base A pasa a ser el mismo, pero sus exponentes m y su exponente n pueden ser números iguales, pueden ser números diferentes, es lo mismo. Pero estos dos exponentes m y n terminan multiplicándose entre ellos. Vamos viendo el ejemplo para reforzar. Imaginen que tenemos 5 elevado a la potencia 3 y luego todo eso a su vez elevado a la potencia 2. ¿Cómo abordar este problema? Pues de la siguiente forma. La base permanece igual, como lo tenemos aquí escrito, la base permanece igual. Pero ¿qué hacemos con sus exponentes? Acabábamos de decir que se multiplicaban. Entonces, si observamos, el 3 se multiplica por el exponente 2 y nos origina el 6. Así que este ejercicio de 5 elevado a la 3 y luego a su vez elevado a la potencia 2 equivale a tener 5 a la potencia 6. Equivale a eso en esencia. 5 elevado a la potencia 6. Y bueno, ya si yo quiero resolver cuánto equivale 5 a la 6, ya sabemos por definición que sería multiplicar la base en 6 ocasiones. Ahí hubo 4, una vez más y una vez más. Es decir, este 5 a la potencia 6 equivaldría a tener 6 veces ese número 5 multiplicándose entre sí. 5 por 5 por 5 por 5 por 5 y por 5 y a la cantidad que me dé sería el resultado. En este caso, pues no lo voy a desarrollar porque seguramente será un número bastante grande, pero ahorita no es de interés, sino que aprendamos a aplicar la reglita, la formulita de que los exponentes respectivamente se multiplican. Y bien, aquí tengo un ejemplo más. Imaginen que tenemos un número determinado, no sé cuál sea, elevado a la potencia 5, pero todo eso a su vez, por eso tenemos el paréntesis, todo eso a su vez está elevado a la potencia 4. Así que, ¿a qué resultado vamos a llegar? Pues tendríamos lo siguiente. La base permanece igual, pero sus exponentes se multiplican. Volvemos a enfatizar, se multiplican. Y bueno, al multiplicar 5 por 4 tendríamos 20. Así que tendríamos x elevado a la potencia 20. Igual a, ya por ahí quedó entendido esta parte. Bien, vamos a reforzar, jóvenes. Y las personas que nos estén aquí viendo, que también quieran aprender de lo que ofrecemos de matemáticas, pues vamos a complementar estos ejercicios o estos ejemplos de esta nueva regla, ley que acabamos de aprender, de una potencia elevada a otra potencia. Tengo 5 ejemplos marcados de la ley. Yo les sugiero hacer lo siguiente. Inténtenos, pongan pausa al video, intenten resolver desarrollar y resolver el inciso A, el B, C, D y E, y luego reanudan el video y verifican si sus respuestas coinciden con las que ahorita voy a presentar o si difieren, busquen, jóvenes, busquen el error. ¿En dónde quedó la bolita? ¿Para qué? Para entender dónde nos equivocamos, dónde tuvimos un descuido y poder entonces asimilar el tema. Bien, aquí de manera rápida
vamos a resolver. Lo voy a intentar aquí hacer mental porque no puedo poner aquí el texto elevado a tal potencia cuando le sobreescriba. Pero bueno, vamos con este primero. 2 elevado a la 2, o también dicho de otra manera, 2 elevado al cuadrado, y luego a su vez al cubo, a la potencia 3, ¿a qué equivaldría? Acabamos de aprender que las potencias se multiplicaban. Así que la base permanecería igual, que sería este 2 permanecería igual, pero sus potencias 2 y el número 3 se multiplicarían respectivamente, dándonos un 6. Así que la respuesta de este ejercicio A sería 2 elevado a la potencia 6. Y bueno, después puedo desarrollar a cuánto equivale 2 a la potencia 6 y encontrar la respuesta final numérica. Pero en esencia, lo que ahorita queremos checar es que equivale a 2 a la potencia 6 por la aplicación de la regla que acabamos de aprender. Ahora bien, inciso B, 10 al cubo y luego a su vez al cuadrado. Lo mismo, la base 10 pasa igual y sus exponentes 3 por 2 se multiplican dándonos un 6. Así que aquí tendríamos 10 elevado a la potencia 6. Y bien, también lo puedo desarrollar a ver que 10 a la potencia 6, ¿a qué cantidad equivale? Si equivale a 10, a 100, a 1000, 10,000, a 1,000,000, 10 millones, etcétera. Aquí ya puedo desarrollar para ver a cuánto finalmente equivale. Ejercicio C. 9 elevado a la potencia 4 y luego a su vez al cuadrado. Reiteramos, la base, el 9 pasa igualito, pero sus exponentes se multiplican. 4 por 2, 8. Por lo tanto, tendríamos un 9 elevado a la potencia 8. Y listo. Inciso D, 11 a la potencia 3 y luego a su vez a la potencia 5. Si yo nuevamente sigo aplicando la regla, tendría de base 11 y los exponentes 3 y 5 multiplicándose entre ellos. Así que tendría un 11 elevado a la potencia 15. Y ya lo podría yo desarrollar a ver a cuánto es su equivalencia. Y finalmente tendría negativo 4 elevado a la 10 y luego a su vez a la potencia 3, la base que es el negativo 4 pasa exactamente igual. Pero sus potencias 10 y su potencia 3 se multiplican dándonos un como base negativo 10, pero elevado a la potencia 30. Y ya podría desarrollar esos valores. Pues bien, jóvenes, yo reitero, espero que hayan pausado el video, hayan resuelto estos ejercicios y puedan comprobarlos ahorita con la siguiente diapositiva que sí tengo desarrollados el ejercicio. Lo tienen ahí en pantalla. Ya habíamos dicho que este primer ejercicio era 2 a la 6, que este segundo ejercicio nos iba a quedar 10 a la potencia 6, que este nos iba a quedar 9 a la 8, este 11 a la 15 y este un negativo 4 a la potencia 30. Y bien, ya cada uno de ellos, 2 a la 6, yo lo puedo desarrollar el 2, 6 veces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Resuelvo esa multiplicación y me daría un 64. De 10 a la 6, si yo desarrollara las multiplicaciones, me llevaría a 1,000,000. De 9 a la potencia 8, si yo desarrollara todas las multiplicaciones respectivas, me daría esta cantidad, que hasta la voy a omitir leer, que está muy extensa, pero ahí está. De 11 a la potencia 15 y de negativo 4 a la potencia 30, ya ni siquiera aquí las desarrollé, porque ahorita pues no viene el caso a ver a cuánto equivalen, pero ya tienen el conocimiento que 11 a la 15 sería 15 veces el número 11 y multiplicarlos entre ellos, esos 11, y va a dar un número pues súper grande. Y en el negativo 4 elevado a la 30 serían multiplicar el negativo 4
en 30 ocasiones y pues también nos va a dar un numerote grandote, pero para fines prácticos estas serían nuestras respuestas. ¿De acuerdo? Bien, ya entonces acabamos de aprender, de entender el tema de las potencias, de cuando una potencia está elevada a otra potencia. Que reiteramos, sus potencias, sus exponentes, basta con multiplicarlos. Y finalmente nos queda un solo subtema, uno solo para complementar todo lo que tiene que ver con las leyes de los exponentes. Y este es el siguiente. ¿Qué pasa cuando la potencia, el exponente, cuando es negativo? ¿Qué hay que hacer allí? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo interpretamos? Y ahorita aquí lo vamos a intentar responder. ¿Qué pasa cuando tengo un determinado número, en este caso el 5, pero el exponente es negativo? Negativo 2. Aquí tengo otro. Tengo la base, pero tengo el exponente negativo. ¿Qué hay que hacer allí? Bien, voy a leer y voy a ver la visualización, la expresión que tengo aquí, y ustedes se pueden familiarizar con la una o con la otra. A mí en lo particular me gusta más la parte simbólica, creo que es más digerible de entender que la parte escrita, pero de todos modos vamos a darle lectura. Esta dice: se requiere invertir la base en forma de fracción y le colocamos el exponente ahora con signo positivo. ¿Qué? Muy bien, vamos mejor a ver el ejemplo, lo van a entender de manera sencilla, no van a tener ningún problema. Hay dos formas de esto que se leyó aquí arriba, hay dos formas de poderlo entender o de poderlo visualizar. Les explico tanto la una como la otra. Fíjense bien lo que está pasando. Imaginemos que tenemos el 5 elevado a la potencia negativo. ¿Qué hay que hacer allí? Pues resulta que tenemos que hacer lo siguiente, como más o menos aquí en el esquema de arriba tenemos, es abrir un paréntesis. Y en lugar de tener un 5, lo vamos a convertir en forma de fracción esa cantidad. Así que tendría un quinto. Vuelvo a repetir, tengo el 5 y lo transformo en forma fraccionaria de forma inversa, así que tendría un quinto. Y ahora observen que al haber hecho esta transformación de tener el 5 a ponerlo en fracción de manera inversa, que sería un quinto, ahora el exponente que antes era negativo, ahora pasa a ser positivo. Esta conversión hizo, forma de representar aquí, equivale a lo mismo. Este 5 lo pongo en forma de fracción, pero eso también transforma a que el exponente pase ahora a ser positivo. Y bueno, entonces tendría yo en paréntesis un quinto elevado a la potencia 2. Un quinto elevado a la potencia 2. Y bueno, ¿qué hay que hacer allí? Cuando ya tengo la fracción, tengo que elevar al cuadrado cada número. 1 al cuadrado sabemos que es multiplicar un 1 por un 1, llevándonos a este 1 de la parte del numerador. Y este 5 elevado también al cuadrado equivale a un 5 por 5 y nos darían 25. Por lo tanto, ya en términos generales, tendríamos de respuesta 1 sobre 100, 1 sobre 25, un 25. Esa sería la respuesta de tener 5 elevado a la potencia negativo 2. Estas serían equivalentes. Bien, espero que se les haya aclarado. Pero también hay otra forma de poderlo visualizar o poderlo entender. Cada uno puede casarse con la primera opción o casarse con la segunda. Finalmente se llega a lo mismo. A mí en lo particular, realmente se los confieso, me gusta más la parte de abajo. Y vamos a clarificar el ejemplo. Tenemos 2 elevado a la potencia negativo 2.
Lo mismo, tenemos la potencia negativa, etc. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Resulta, como habíamos dicho arriba, tengo que convertir en manera de fracción el valor de la base. Si aquí era 5, acá pasó un quinto. Si aquí es un 2, entonces en forma fraccionaria tendría el equivalente a un medio. Tendría el equivalente a un medio. Es lo primero, pasar a forma de fracción el número de la base. Pero, esta forma de fracción, así como pasó también arriba, hace que el exponente, que era el negativo 2, ahora pase a ser positivo. Ya le hicimos un cambio. Así que tendría yo que la base, en esencia, la base de este 2 pasa igualito, pero el exponente, que era antes negativo, ahora pasa a ser positivo. Y arriba pues ya se quedaba la fracción con el 1 en la parte superior y ya solamente tendría, pues esto que tengo aquí escrito, tendría un medio elevado al cuadrado. Y bueno, un medio elevado al cuadrado significa lo siguiente. El 1 pasa igualito y el 2 lo elevo al cuadrado dándonos 4. Así que la respuesta tendría un cuarto, o si lo represento en forma de decimales, tendría 0.25. Y cualquiera de todas esas opciones, ya sea esta o esta otra segunda en decimales, está correcto, estaría bien resuelto y no hay ningún problema, como ustedes gusten presentarla. Bien, pues entonces vamos a intentar reforzar lo que acabamos entonces de aprender, jóvenes. Lo que acabamos por ahí de aprender. Lo mismo, les invitaría yo a que estos sencillos 3 ejercicios los intenten primero resolver por ustedes mismos, por su propio pie, por su propia mano, por su propio aprendizaje, por su propio talento, y después reanudar el video que están viendo y finalizar contrastando lo que ustedes resolvieron de estos 3 ejercicios con los 3 que yo ahorita se los voy a poner ya resueltos. Bien, aquí por cuestiones de practicidad me voy a pasar directamente a la diapositiva siguiente, que es la que ya tiene desarrolladas las respuestas y se las voy a explicar. Estas serían nuestras respuestas. Observen, tengo 3 elevado a una potencia negativa, que en este caso es el negativo 4. ¿Cómo hacerlo? Dijimos que hay que convertir en fracción. Este 3 invertido en forma fraccionaria quedaría 1/3. Ahí tengo el 1/3. Pero esta conversión a ponerlo en forma de fracción nos conlleva a que antes si el exponente era negativo, ahora pase a ser positivo. Que pase a ser positivo. Por lo tanto, yo tendría que 3 a la negativo 4 equivale a tener 1/3 elevado a la potencia 4. 1/3 elevado a la potencia 4. Y ya, desarrollamos el ejercicio. En la parte de arriba sigue estando el 1, pero en la parte de aquí de abajo ya sabemos que 3 a la 4 significaría que ¿cuántas veces voy a tener el 3? En 4 tantos. 1, 2, 3 y 4. Y esa sería más desarrollado el ejercicio. Tendría 1 dividido entre 3 por 3 por 3 por 3, que son las 4 veces que debía haber multiplicado el 3. Y si resuelvo esta cuádruple multiplicación, tendríamos un 81, por lo que mi respuesta, ya con la parte de arriba incluida del numerador, tendríamos 1 sobre 81. 1 sobre 81. Esa sería mi respuesta de este ejercicio, ya sin muchos problemas. Bien, analicemos el ejemplo B. En el ejemplo B tengo exactamente lo mismo. Tengo un 2 elevado a una potencia
negativo, que es el 5. ¿Qué dijimos que había que hacer? Pues dijimos que íbamos a convertir primero en fracción un 2 de manera invertida en forma fraccionaria, que sería un medio. Un medio. Y le debemos agregar que ahora el exponente de ser negativo pasa a ser positivo. Por lo tanto, 2 elevado a la negativo 5 equivale a 1, a un medio, pero elevado a la 5. Y bueno, si yo desarrollo 2 a la 5, que sería como lo tengo más o menos parecido aquí arriba, pero usando el 2 en 5 ocasiones, tendría una respuesta de 32 y ya incluido con la parte del numerador que está arriba, que es el 1, tendría mi respuesta de 1 dividido en 32. Un 32avo sería mi respuesta. Por último, vamos a hacer este último ejercicio. Tengo negativo 7 elevado a una potencia negativa, que es el negativo 2. ¿Cómo abordar entonces ese problema? Ya lo dijimos. La base, que es el negativo 7, pasa en forma fraccionaria. Entonces sería 1 dividido entre ese negativo 7. Pero el exponente, que era el negativo 2, pasa ahora a ser positivo. Pasa a ser positivo. Por lo tanto, tendría yo 1 dividido entre negativo 7, pero este negativo 7 va al cuadrado. Y ya saben que si va al cuadrado, significaría que este negativo 7 se va a multiplicar negativo 7 por otro segundo negativo 7, originándonos de respuesta un 49 positivo. Y ya incluyendo con toda la respuesta, me llevaría a tener un 1 sobre 49. Un 49,2. Ya no sé ni cómo pronunciarlo. 1 sobre 49. Para más rápido. Así que ahí tienen, jóvenes, cómo se resuelven los ejercicios de complementarios que no habíamos visto, que reiteramos es, si es una potencia elevada a otra potencia, sus exponentes se multiplican. Y si el exponente llegase a ser negativo, si llegase a ser el exponente negativo, tenemos que convertir en forma de fracción el número de la base y le agregamos el número del exponente, pero ya de forma positiva, y hacemos las operaciones correspondientes y terminamos. En esencia, eso es todo el tema complementado con la semana anterior, con lo de este segundo video, es todo lo que tiene que ver con el tema de las leyes de los exponentes o de las potencias. Pues bien, ya por ahí les dejé una tareita, que fue la número 2, que fue relacionado al primer video, que se entrega mañana esa tarea, pero les dejé ya en suma una tercera tarea, que es la segunda parte de las potencias, que es lo que ahorita estamos viendo en esta segunda parte, en este segundo video. Y esta, jóvenes, pues su tarea se entrega el próximo jueves 22 de abril a las 2 de la tarde, como suele ser el criterio, entregar a las 2 de la tarde a más tardar por el medio de Classroom. Pues bien, esto ha sido todo en relación al tema de las potencias o leyes de los exponentes con todos sus derivados. Conocer el concepto de potencias, conocer qué pasa cuando la potencia es 1 o la potencia es 0, conocer también la multiplicación y la división de potencias de la misma base, conocer también una potencia elevada a otra potencia y las potencias cuando son negativas. Ahora sí que un tema bastante amplio, bastante extenso, y por ello el apoyo de estos videos para fortalecer su aprendizaje, para apoyarles un poquito y se les facilite para todos.
Pues entonces, si no hay más, paso a despedirme. Enhorabuena, cuídense mucho, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.